Bienvenidos, queridos estudiantes. Deseo se encuentren bien. Les habla su maestra Rubí Lorenzo. Un abrazo desde la distancia. Como siempre, es un inmenso placer para mí estar compartiendo con ustedes otro día de clases. Antes de iniciar con el día de hoy, vamos a dar las gracias a Dios por el nuevo día que nos concede y a pedir la bendición y sabiduría necesaria para desarrollar los contenidos del día. Sé que están muy ansiosos por saber qué temas estaremos trabajando en el día de hoy. Sin embargo, es importante recordar lo que hemos trabajado en las clases anteriores. Estuvimos aprendiendo cómo calcular la varianza, el rango intercuartílico, entre otras medidas de la estadística. Estas son algunas medidas de dispersión, las cuales nos permiten determinar qué tan alejados se encuentran los datos con respecto a la media. Durante toda esta semana estuviste trabajando en la creación de tu proyecto Un estudio de video en casa, el cual estaba enfocado con el tema del virus, la COVID-19. Me imagino que te preguntaste, ¿cómo puede ayudarme las matemáticas y las diferentes asignaturas que tomaste en la semana con el desarrollo de tu proyecto? Pues te cuento, por ejemplo, con la actividad 1 del proyecto número 2, en donde utilizando las probabilidades estadísticas, creaste con tu socio de aprendizaje un conjunto de datos y elaboraste una tabla de frecuencias reflejando y representando las informaciones obtenidas. Pudiste realizar un recuento de datos que te dan un punto a favor en lo que son las informaciones importantes para el desarrollo de dicho proyecto. Me gustaría saber si recuerdas qué son las probabilidades y cuál fue la fórmula que usaste para calcular qué tanto era la tasa de letalidad en jóvenes menores de 20 años según el boletín número 207 del Ministerio de Salud Pública. Te recuerdo que por medio de esta pudiste observar que es mínima la posibilidad de letalidad en jóvenes menores de 20 años. Jóvenes, en este momento me gustaría que continuáramos practicando con las probabilidades y cómo calcularlas. Entonces, vamos a proceder a realizar el siguiente ejercicio. Si te preguntara, ¿cuál es la probabilidad de letalidad que tienen las personas mayores de 65 años de edad del boletín número 207 del Ministerio de Salud Pública? ¿Cómo la calcularías? Te dejaré la fórmula. La probabilidad de un evento es igual al número de casos favorables entre el número de casos posibles. Sustituyendo en la fórmula, la probabilidad de las personas es igual a 4.4 dividido 14.58, lo cual nos dará un resultado de un 0.3 o su equivalente en porcentaje de un 30%. La respuesta sería: la probabilidad de letalidad en las personas mayores de 65 años de edad es de un 30%. Jóvenes, a continuación estaremos realizando un recuento de lo que fueron los temas de las medidas en estadística. Recuerden, estuvimos viendo las medidas de tendencia central, de posición y de dispersión. Veamos.
Consideramos las medidas de tendencia central haciendo una recopilación de conocimientos de grados anteriores, las cuales son la moda, la media y la mediana. Además, las medidas de posición, que pueden ser cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Por último, pero no menos importante, tenemos las medidas de dispersión, las cuales nos permiten determinar qué tan alejados se encuentran los datos con respecto a la media. En estos podemos encontrar el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Es importante que recordemos las diferentes fórmulas que estuvimos trabajando en esta semana para que así puedas tener un uso correcto a la hora de aplicarlas en la realización de los cálculos para obtener los datos con los cuales formarás tu proyecto referente a la COVID-19. Veamos, el rango. El rango tiene como fórmula R es igual a X sub 2 menos X sub 1, en donde X sub 2 es igual al límite superior y X sub 1 es igual al límite inferior. La varianza es igual al valor absoluto de X sub 1 menos la media elevado al cuadrado más el valor absoluto de X sub 2 menos la media elevado al cuadrado más el valor absoluto de X sub 3 menos la media elevado al cuadrado más el valor absoluto de X sub n menos la media elevado al cuadrado y dividido entre n. La desviación típica. La desviación típica es el resultado de realizar la raíz cuadrada de la sumatoria de X sub i menos la media elevada al cuadrado entre n. Para el desarrollo de los datos que obtenemos de nuestro proyecto, un estudio de video en casa referente o enfocado al virus, la COVID-19, sé que te has topado varias veces con el término letalidad y me imagino que te preguntarás, ¿qué es la letalidad? La letalidad no es más que la proporción de personas que mueren como consecuencia de contagiarse con un virus o una enfermedad determinada. En conclusión, letalidad significa muerte. Mis queridos jóvenes, hemos concluido con la clase por el día de hoy. Recuerden que estuvimos realizando un recuento de las medidas trabajadas en estadística, que son las medidas de tendencia central, la de dispersión y la de posición. Además de esto, volvimos a trabajar con las probabilidades en estadística y cómo calcularlas. Les brindamos las fórmulas para calcular cada una de estas medidas y pedimos, por favor, utilizarlas para que puedan completar con su proceso de la recolección de información en su proyecto un estudio de video en casa enfocado al virus del COVID-19. Es un placer para mí siempre compartir con ustedes un día más de clase.
Recuerden que para afianzar los conocimientos adquiridos en el día de hoy, deben realizar las actividades de su cuadernillo. No olvidar, por favor, cumplir con las medidas sanitarias establecidas. Recuerden lavar sus manos, cumplir con el distanciamiento social, usar las mascarillas y velar porque sus familiares lo hagan también. Para mí es todo un placer haber estado con ustedes. Y recuerden, un abrazo desde la distancia. Cuídense. Adiós.